Bien, ahora estamos con el video de opciones. Entonces, para esto creé algunas cartas de ejemplo que están aquí. Para mostrar primero cuáles son los tipos de carta que conoce el programa. Entonces, en realidad son tres. Una son las azules, que son las cartas nuevas. Después están las cartas en rojo, que son las que están en aprendizaje. Y las verdes, que están en proceso de revisión. En inglés sería New, Learning y Review. Entonces, más o menos para explicar esto, hice un esquema que es el siguiente. Entonces, las learning y las new se comportan del mismo modo. Entonces, ambas tienen el mismo proceder. Entonces, están en este casillero. Cuando ellas sigan el proceso de aprendizaje y terminen este proceso, va a haber una palabra que es graduación, que indica el paso de pasar de estas opciones, o sea, de ser una carta en learning a ser una review. Y lo mismo acá, entonces acá tienen sus propias opciones, su propio algoritmo. Y una vez que, digamos, le demos a mal porque la olvidamos, entonces va a volver a pasar al proceso de aprendizaje. Entonces se vuelve a aprender. Y a este proceso se le va a llamar lapse. Esto lo vamos a entender con las opciones. Para acceder a las opciones, solo colocamos aquí y nos da acá options. Y entramos. Lo primero que nos aparece es el grupo. Si tenemos varias decks y queremos que tengan diferentes opciones, entonces vamos a tener que crear grupos, que lo podemos hacer aquí, agregar. Y bueno, entonces ahora hablaré con esto. Ya, más o menos así es como aparece apenas lo abren por primera vez. Entonces la primera ventana que tenemos aquí de New Cards en realidad indica lo que pasa aquí, indica el proceso de aprendizaje. O sea, es de las learning cards y de las new cards. Y bueno, más o menos lo que pasa aquí es lo siguiente. Lo primero que vemos es steps. Entonces, estos son el tiempo que lo veremos cuando lo demos a bien o mal. El primer número es cuando una carta la hacemos mal. Entonces, por ejemplo, digamos que tengamos una carta nueva y la hacemos mal, entonces la vamos a volver a ver en un minuto. Si la hacemos bien, la vamos a volver a ver en 10 minutos. Si en 10 minutos la hacemos mal, la vamos a ver en un minuto. O sea, este primero siempre es cuando lo hacemos mal. En realidad podemos agregar más números. Por ejemplo, podemos agregar, una vez que lo hacemos bien en 10 minutos, queremos verla otra vez en 120 minutos. Entonces, si en 120 minutos lo hacemos mal, pues regresa otra vez a un minuto. Entonces luego tenemos que empezar otra vez. Es como, tenemos que hacer bien todas las veces seguidas que pongamos acá. Y una vez que hacemos todas las veces bien, digamos que en 120 minutos la hacemos bien otra vez, entonces lo que va a pasar es que el programa va a decir que ya completó su proceso de aprendizaje y la va a graduar. Entonces, ¿en cuánto tiempo la vamos a volver a ver? Acá dice en un día. Entonces aquí establecemos cuándo la volvemos a ver. Ya como carta en review, o sea, ya como carta verde, digamos. Esto ya es simplemente leer el orden en el que quieren que esté. Eh, a mí me gusta tenerla ahí, o sea, en aleatorio. Ese es el número de cartas por día, que esto ya dedicaré un video más adelante sobre cómo establecer el ritmo en el tutorial intermedio de Anki. Ese es cuando le damos a fácil, o sea, hay un botón que es fácil y el tiempo que está aquí es el tiempo en el que lo vamos a volver a ver. Este tiempo, o sea, se salta todo. Si le damos a fácil, ya omite esto y automáticamente se va aquí. Esto no lo explicaré ahora, lo explicaré en un tutorial futuro, en el tutorial intermedio de Anki. Y bien, esto no lo explicaré ahora. También lo explicaré más adelante. Entonces, acá lo que nos dice esta ventana es de las reviews. Las reviews son las cartas que están aquí. O sea, las que ya han sido graduadas y entran a este proceso. Entonces, aquí solo explicaré esto y esto. Esos son los porcentajes que se usan en el algoritmo. O sea, ese algoritmo que cada vez envía la carta a intervalos más lejanos. Entonces, explicaré los detalles de esto en el video que menciona. Y bien, eso es el número de máximo de reviews al día. Entonces,
acá es recomendable tener en el máximo, o sea, lo que nos diga el programa que tenemos que hacer. Y aquí quizás 100 años sea mucho, el intervalo máximo, o sea, cada vez se envía a un tiempo más lejos y acá le ponemos el límite. Entonces, ninguna carta se va a enviar más de 100 años, o sea, en el futuro. Entonces, quizá un año sea más razonable, por ejemplo. Ya ustedes, o sea, deciden. Y eso es lo mismo que esto, que en realidad a mí sí me gusta que se entierren, que eso ya lo explicaré después. Y bien, estos son los lapses. Como mencionamos aquí, lapse es cuando una que ya la habíamos aprendido, pues la olvidamos. Entonces, esto es lo que se hace cuando vuelve a entrar en el proceso de aprendizaje. Se parece mucho a esto. Entonces, esto es lo mismo que esto. Se comporta igual. El primer número es cuando lo hacemos mal. Entonces, cuando lo hacemos mal, la carta nos va a enviar la vamos a ver en 10 minutos. Si la hacemos bien, por ejemplo, podemos poner que se envía a 20 minutos. En el caso de que no haya nada, por ejemplo, como estaba, si lo hacemos bien, automáticamente se va a la graduación. En esta ventana la graduación es esta, que es un día. Ya, ¿por qué dice intervalo mínimo y no dice graduating interval como este? Porque en realidad le podemos poner acá un porcentaje. ¿Cómo es esto? Si está en 0%, lo que nos dice es que el intervalo nuevo va a ser de 0. O sea, digamos, si es que nuestra carta la hemos mandado a un año. Entonces, pasa un año, nos aparece la carta y la hacemos mal. Si está en 0%, esa carta se va a olvidar, o sea, se va a comportar como una carta nueva. Entonces vamos a empezar de cero el aprendizaje. En cambio, si le ponemos un porcentaje, por ejemplo, 50%, entonces en lugar de olvidarse completamente, entonces va a conservar el 50% de su intervalo que tenía. Entonces si tenía un año, el 50% va a ser medio año y es lo que va a conservar. Entonces si está en cero, por ejemplo, y le hicimos bien, entonces se va a enviar de frente a un día. Pero si por ejemplo tenemos 50% y la hicimos bien, entonces no va a hacer caso a este número y se va a enviar a medio año, que es el 50% del intervalo. Así es como funciona. Y bueno, acá también le podemos agregar otros números, ¿no? Como dije, que funciona de la misma manera que este. Después está lo que es el Leech Threshold, que lo que hace es que, o sea, cuenta las lapses y hace una acción. O sea, si la aprendimos, estaba en revisión y la olvidamos, ahí va un lapse. Entonces volvimos a aprenderla y volvimos a olvidarla, 2. Volvimos a aprenderla, lo hicimos bien unas veces, la olvidamos, entonces va 3. Y así es lo que cuenta este número. Entonces si ocurren 8 veces eso, entonces lo que va a pasar es que se va a suspender la carta. Entonces podemos cambiarle a que simplemente la etiquete, o sea, la marque con una etiqueta. Eso es lo que hace. Y bueno, estas son opciones generales. Si usan audio, bueno, que si quizás sea conveniente tener, o sea, ajustar esto a su preferencia. Y esta es una descripción del mazo. Este sí es del mazo en el que estén. Una descripción de qué tipo de cartas tiene, por ejemplo. Bien, más o menos esto funciona así. En caso no me hayan entendido nada de nada, entonces yo les aconsejo que comiencen con lo que voy a decir y de ahí ya van ajustando. A mi parecer, un minuto cuando lo hacen mal es muy estresante. O sea, haces mal una carta, la ves a un minuto, la vuelves a hacer mal otro minuto, es muy poco tiempo. Entonces yo les aconsejaría que lo aumenten, por ejemplo, a 20 o a 30 minutos. 20 quizás esté bien. Luego, cuando hagan bien una carta, eso ya depende de su memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le envío un día automáticamente, o sea, lo hago bien y lo mando un día de frente. Después, la graduación pueden graduarlo, por ejemplo, a 3 días. O sea, si es que acá ya es un día, tiene que ser un número mayor. O sea, ya sea 2, 3 o más. Entonces, 3 días pueden comenzar con eso y ver cómo van, ¿no? Entonces, de ahí ya lo ajustan. Si es que es mucho tiempo, entonces ya le bajan. Si es que es muy poco, le suben. Y ustedes van viendo, también eso lo enseñaré más adelante, cómo ir ajustando. Esto ya, bueno, simplemente como quieren que se les muestre. Este es el número de cartas nuevas por día. También dedicaré un video al ritmo, así que esto también jueguen ustedes decidan. El intervalo de fácil no influye mucho, no tiene mucha importancia, así que 5 días está bien.
Este no lo muevan, está bien así. Entonces, si no saben nada, pueden empezar con esto. Después, este está bien así, como lo puse, más o menos. Aquí les aconsejo que quizá agreguen otro más. O sea, por seguridad, es que graduarla tan rápido, o sea, solo por hacerla bien, a veces no es tan conveniente. Entonces, el primero podrían ponerlo aquí, como, igual que este 20 minutos, y luego verlo otra vez en un día, por ejemplo. Y luego ya graduarlo a 2 días, por ejemplo, o un día, otra vez. Entonces, dos o uno, todos pueden comenzar. Este 50% obviamente es mucho. Si son estrictos, pongan 2, pero a mí me gusta tenerlo en 20%. Este número yo lo tengo en 5 más o menos, o en 4. Pueden tenerlo en 5. Y en vez de suspenderla, simplemente que les avise que hay algo raro con esa carta, que no se la pueden aprender bien. Y en esto nada más, lo dejo ahí. Más o menos esto sería. Entonces, en sí tampoco no es importante que entiendan completamente todo qué hace cada una de las cosas. Como digo, ya lo explicaré eso más adelante. Y también con la misma, o sea, con la misma estudiando, ya más o menos se entiende cómo es que funciona cada uno de estos números. Y eso sería.